Hola, nuevamente soy Leonardo Vidal, el autor de Alfa Luna. Así que continuamos con lo que es el comentario del cómic, de un cómic que publiqué el 2005 y empezó a publicarse el 2005 en internet y luego en 2010 y 2015 salió en formato tankubón acá en Santiago de Chile, en Chile en realidad, ahora se distribuye para todas partes. Así que continuamos para conversar un poco de lo que fue la historia, lo que significa para mí, quizás qué ideas yo tenía en el camino cuando desarrollé los personajes. Y vamos, veamos en qué nos quedamos. Aquí tenemos el personaje de Héctor, que es un cazador, es un campesino, es un agricultor también, es un dueño de un fondo, se podría decir, y encuentra este particular personaje que obviamente es el personaje principal, uno de los personajes principales de la obra. Y Fang, en este caso, se presenta por fin, se saca su careta de odio a los humanos al darse cuenta de que Héctor conoce a los licántropos y por lo tanto él también reconoce que en el pasado hubieron relaciones entre humanos y licántropos cuando cuando se respetaban los unos a los otros en estas áreas de casa, donde solían convivir de una u otra forma. Entonces, ¿qué es lo que dice Héctor? Un lobo, ¿eh? Por un momento creí que eras un ánima, chico. Y tú de seguro no tienes idea que soy uno de los guardianes de este pacto. De este paso, perdón. Haberlo dicho antes, viejo. Habría evitado el show. Como sea, si buscas ánimas, llegaste un poco tarde. Anoche dejaron ese bocado después de darles una paliza. Por muy guardián que seas, lo mejor que podrías hacer sería irte de acá. Esos vuelven en manada casi siempre. Este no es solo un puesto de trabajo, es mi hogar. De- Debo quedarme a proteger lo que es mío. Entonces serás su desayuno, por lo que le hiciste a ese gato, de seguro que viene a buscar revancha. Gracias por el aviso, pero me quedo aquí, lobo. Este es un claro, o sea, es un gran contraste en comparación a lo que yo hice. La versión del 2009 es la que estamos revisando de mi cómic, pero la versión de 2005 estas páginas no existían. En esas páginas simplemente Héctor trataba de, entre comillas, matar a Fang por considerarlo una bestia, un hombre bestia, y era un villano y desaparecía de la historia. Aquí no, aquí él es un personaje hecho y derecho y vamos a ver que tiene una repercusión muy grande porque vamos a ver que tiene un rol aquí en la siguiente página de padre, cosa que cambia el rumbo de la historia y yo ya aquí incluía la idea de que había más personajes que iban a formar la manada de Luna, ese era el propósito final. Y vamos siguiendo. Verás, aquí hay un tesoro que debo que mantener. Verás, aquí hay un tesoro que debo mantener a salvo. ¿Eh? Papá, ¿qué haces acá? Eh, no te encontraba. Pensé que te habías ido a casa. Estoy bien, hijo. ¡Hey! ¿Vamos a ir a casa de nuevo? Estuve viendo Iván. Ahí el Héctor dice, le llama la atención respecto a la presencia de Funk. Aquí por fin conocemos la presencia de Iván, en el cual presenta la idea de que hay más, obviamente, licántropos que han sido cuidados por mucho tiempo por humanos. Desde que se desvanece, se destruye el clan o la tribu de la cual pertenecía Fang, Luna y aquí Iván, ellos fueron criados por distintas personas. En este caso, Iván, criado por Héctor, un, alguien de estas tierras, es uno de los pocos personajes licántropos, además de Fang, bueno, Fang, que tiene conciencia de su historia. Él sabe lo que tiene el poder oculto
su naturaleza, obviamente, que es un licántropo, que algún día él se va a transformar en esta... Este niño lo sabe. En el mundo de Alfa Luna, los licántropos maduran, entre comillas, pasados los 12 años. Ahí viene la etapa en la que básicamente es una relación directa con el crecimiento hormonal humano, en la cual viene la primera transformación. Así que esa era como la naturaleza. Entonces la personalidad de Iván, entre comillas, es alguien que se admira, aquí en este caso admira la presencia de alguien como, de otro licántropo, de otro hombre lobo, porque él busca ver su futuro a través, y al tener la presencia de Fang es como ver hacia lo que él puede llegar a ser, o lo que él espera ser, alguien que tenga estas habilidades sobrenaturales para proteger a su papá, sus tierras y todo eso. Papá, ¿él es una buena persona? ¿Eh? Oh, sí lo es. Si no, no estaría conversando con tu padre. Su nombre es Fang. Oh, wow. Oh, hola. Yo... Alejate, chico, no estoy domesticado. Así que por fin los lobos empiezan a moverse. Más vale que se preparen si esta vez quieren sobrevivir. Genial. Eh, Esta frase de Fang no funciona tan bien en español, como es una de las primeras veces en las que aparece. Lo presento como un personaje arisco a establecer relaciones. Él se siente autoindependiente y a través de su naturaleza, a todo esto, él tiene, si no me equivoco, mal no recuerdo, tiene 21 años. Y por bastante tiempo ha estado puliendo, o se ha estado ejercitando su cuerpo, sus habilidades para llegar a un punto en el cual se siente contento o capacitado para una nueva etapa en su vida. Y esta nueva etapa es demostrarles a su tribu, a los elders, que de alguna forma mantienen la protección o la mirada sobre aquellos licántropos que están creciendo, para brindarles un futuro en el que esperan reconstruir el clan. Y Fang él sabe que el propósito de su viaje es encontrar al Alfa, en este caso viene a ser Luna, pero en el camino él tiene su propio plan, quiere demostrarles una vez que vuelva con Luna que él es el indicado para convertirse también en Alfa. Él sabe que más allá de las condiciones de heredero, o heredera en este caso que tiene Luna, él sabe que a él le permiten demostrar su valía de otra forma, y hay posibilidades de que él pueda ser el alfa. Entonces, su naturaleza de demostrarse arisco a las demás personas es también su viaje personal, en el que él está tratando de encontrar su fortaleza a través de su propio camino. Entonces no quiere tener distracciones ni nada que lo aleje de ese camino. Y acá estamos de vuelta con Luna en su clase, y como podemos ver, ella ha logrado de alguna forma suprimir sus instintos que de alguna forma la habían motivado a entrar en ataque o en respuesta de una forma un poco exagerada quizás contra su compañero, sin saber por qué. De alguna forma ella siente algo, una motivación dentro de ella que de alguna forma no puede entender completamente. Y como aquí podemos leer, bueno, primero Teo, en este caso, dice, esos ojos podrá ser... Cuando dice eso, él está pensando, es como que hay una conexión dentro de su cerebro, dentro del ser dormido, entre comillas, este agente, esta bestia, está como que hizo clic dentro de Teo.
y como que ha recordado la misión que ha tenido durante todos estos años de permanecer oculto dentro de este cuerpo humano y, y de alguna forma la idea era que él se volvió complaciente con su vida humana y olvidó su objetivo. Entonces, cuando ve los ojos de Luna y esa intención de ataque que tenía por un momento, es como que por primera vez después de 5 años que ha estado dentro del cuerpo de Teo, esta criatura es capaz de darse cuenta que quizás Luna es alguien no humana, una bestia, una licántropo. Entonces, es muy sutil la idea aquí, pero de alguna forma traté con esas 3 o 4 palabras de dar a entender eso. Que quisiera, obviamente, la conexión con lo que pasa más adelante en el capítulo 4, sobre todo. Mi idea quizás no iba para ese lado en un principio, pero sí esperaba de alguna forma desarrollar la idea de que habían varios humanos, no solamente Teo, de alguna forma poseídos por estas criaturas. Al final cambié esa idea y solamente dejé a Teo como el único villano, ¿no? En vez de que fuera una especie de manada que atacara a Luna. Pero claro. Entonces, ¿qué pasa aquí? Señorita Díaz, ¿qué cree que está haciendo? ¿Me está escuchando? El profesor, indignado. Ok, eso estuvo cerca. Luna, algo no está bien. Diablos, estoy transpirando. Y aquí estamos en la página 27. En la primera viñeta vemos una imagen, dibujo del colegio San Fernández. Como pueden notar, es una foto retocada. Una de las fotos que saqué de mi colegio donde solía trabajar como profesor de computación. Obviamente su nombre real no es San Fernández, es otro, pero lo mantendré en secreto por razones personales. Luna, ha estado con el director por casi 2 horas. Espero que esté bien. Y aquí inmediatamente podemos ver que por qué, o sea, una prueba de que el cómic es antiguo. Recordemos que estos eran los celulares del año 2005, 2006, 2003, por ahí, de la era de los Nokia ladrillos. Podemos ver que no existían los celulares Smart, tenían hasta una pequeña antenita y a lo más tenían un juego del centípede, el del gusanito, y una pantalla muy verdosa aquí y con las funciones básicas. Esos eran los celulares de la época, así que una prueba rotunda de que Alfa Luna tiene aproximadamente 17 años de los primeros dibujos que habré puesto en internet. Y gruñe. Growl básicamente era el sonido del gruñido. Así, tenemos que imaginarnos que, bueno, esta es obviamente la imagen de Colin, de sus recuerdos, de lo que sucedió en la clase. Dice, en ese momento no parecía estar en sí. Esa es la imagen que recuerdo, que es bastante fiel a la realidad. Quizá el gruñido es un poco ya más dentro de la cabeza de Colin. Aquí con su cara de preocupada. Quizás aún está descontrolada y ha tenido una pelea con el director. Maldita rebelde, estás más que expulsada y te lo mostraré con mis propias manos. La haré trizas antes de irme, dice Luna. Principal Melis. Esta es una referencia a mi abuelo. Eh, él era director de un colegio, eh, junto a mi abuela. Así que es una referencia a mis familiares. No, debí haber estado con ella para haberla calmado. Ah. Y aquí Luna con una vestimenta distinta, ya asemejándose más al estilo punk, por su naturaleza en la imaginación de Colin, más rebelde. Obviamente una de las cosas que trato de reforzar en esta página, por sobre todas las cosas, es la imaginación
que tiene la amiga de Luna y cómo desborda a través de en esta página. Y luego tomará venganza. Oh, y probablemente se convierte en una luchadora solitaria. Oh, y luego tomará venganza. Qué triste, dice ella. Ahora, esta viñeta pequeña tiene como al menos como 3 referencias. Es un clásico referente a las a animes y series de los años 70 y 80. Por ejemplo, ¿cómo se llamaba? Olvido el actor de Hulk. Siempre cuando terminaba Hulk, la serie original, los años 80, él caminaba por el horizonte en búsqueda del siguiente lugar que visitar. También, bueno, lo mismo pasaba con otros personajes, Kung Fu, pero principalmente mi referente directo, bueno, aparte de hablando de referencia a quien vemos allá arribita, es a nada menos que el todopoderoso Goku. Ya en esa época, en el 2005, había comenzado a ver Dragon Ball Z gracias a VHS que me conseguía junto a un amigo, mi amigo Mauricio. Así que tenía, y no sé si en esa, no, todavía no empezaba a transmitirse aquí en Chile, creo. Eso no me atrevería a decirlo, pero ya en esa época dibujé a Goku ahí. En cuanto a la letra que aparece acá arriba, creo que puedo pasar un video para hacer, para mostrarles. Esta letra es referente a una canción que sale en Kill Bill. Y esa canción se llama Urami Bushi. Creo que se toca dentro del corto animado, un pequeño corto animado en la primera película de Kill Bill, donde, bueno, mejor se los muestro y ustedes pueden sacar sus propias conclusiones. Y como pueden ver, la, la melodía es bastante melancólica, casi. Aquí viene la letra. Espero que con esto YouTube no me bloquee el video. Pero básicamente era el tono que buscaba transmitir a través de esta pequeña viñeta. Y la viñeta también tiene otro referente en cuanto al caminar del héroe al horizonte, donde se ve este sol roto en base a la fragmentación de la luz, del horizonte, del calor. Es algo muy típico que recordaba de este anime que se llama Grand Prix. Y tenía este tema. Empezaba con una guitarra. Este es del anime Grand Prix del año 77. Se pasaba a mediados de los 80 por acá en Chile. Entonces esa era como la idea que había, la referencia que podemos encontrar ahí en esta pequeña viñeta. Lo cual, bueno, son cosas entretenidas que uno de repente hace. Espero que les gusten. Y aquí en la página 28, Luna dice: ¿qué estás murmurando? Creo que escuché mi nombre. Le dice: he decidido ser tu compañera en tu camino de venganza. Oh. ¿Qué? Signo de interrogación. Obviamente la apariencia de Coeli está dentro de su propia cabeza. Por mucho que, que su imaginación cobre una imagen en su cuerpo, en realidad sigue siendo dentro de la cabeza de Coeli. Y obviamente es una referencia directa a Chun-Li de Street Fighter, del cual he sido fan toda mi vida. Crecí jugando Street Fighter 2, desde las máquinas, después lo tuve en Genesis, en la Sega Genesis. Y nada, hasta jugué mucho Street Fighter 4 también con amigos con los cuales competía bastante. Un saludo a Shukei, con quien peleaba, él era muy bueno en Blanca, Street Fighter 4. Con Cristóbal también. Así que nada. Y dice, bueno, como sea, antes que preguntes, solo recibí la anotación del profesor. Pero el director no estaba en su oficina, así que terminé conociendo a su esposa.
Smig está lindo, le gusta el pan blandito. Claro, claro. Por 2 horas me estuvo hablando de su vida y sus 20 gatos. Creo que es una exageración decir 20 gatos, pero... pero bueno, esto es una referencia directa en todo caso a mi abuelita. Como les dije, mi abuelo era director de un colegio. Mi abuela era profesora. Y además, no es la única referencia a mi abuela, a quien quise mucho. A mi abuela eh, Adriana. Y hay otra referencia de ella. Si esto lo están viendo en el futuro, cuando ya saqué el tomo 3, podrán verla a ella, entre comillas, nuevamente, en otro papel, en otro personaje, como abuela de Collie. Créanlo o no. Claro que se ve distinta, claramente. Y en la luz de Collie, en ese pequeño cómic que está dentro del tomo 3, o que va a estar, sí, hay, hay una referencia mayor. Así que, ¿qué fue lo que pasó, Luna? Pregunta Collie. Creo que acabo de decírtelo. No, me refiero a antes en la clase, tú sabes. Aquí muy seria, Collie. Dice, supongo que me anduve enfadando un poco. ¿Qué ves, estúpido? ¿Qué fue todo eso? Luna, recuerda que mi abuela solía decirme un par de cosas. Que cada sentimiento que cargas se concentra en tu alma, pero a veces terminan volviéndose en tu contra si no los escuchas. Y entonces dejas de ser tú misma o algo así. Creo que Collie también estaba tratando de decir que con gran poder, todo poder conlleva una gran responsabilidad. No. Más que nada, simplemente aquí, esta será una alusión que es como cuando uno proyecta algo que viene hacia futuro dentro de la historia. Y en este caso está hablando de que cada sentimiento que cargas se concentra en tu alma, cada sentimiento negativo, pero a veces terminan volviéndose en tu contra si no los escuchas, y entonces deja de ser tú misma. Creo que está muy forzado el diálogo aquí, porque trataba de que este diálogo tuviera repercusión cuando Luna se transforma por primera vez, y entre comillas, esas mismas palabras o ese sentimiento conlleva que Luna despierte o reaccione en el capítulo 2, cosa que lo vamos a ver después. Mi alma, Antes me había preguntado de qué escapaba en mi sueño. Era un lobo, pero me hablaba como una persona. Aquí también encuentro que está muy rebuscado el hecho de que Luna conecte la palabra alma con el sueño que había tenido y decida hablar de ello. Está forzado, no es natural, es una narrativa un poco irreal, pero quizás es un poco creíble hasta cierto punto. En el sentido de que quizás Luna está pensando en todos estos sueños, visiones raras que ha tenido, con el sueño que comenzó de cuando era niña, vio al lobo y lo que pasó en la clase, entonces quizás está pensando quizás se siente que esos sueños han conectado con su alma. Quizás hasta cierto punto tiene razón, tiene un sentido. Era un lobo, pero me hablaba con una persona. Entonces, ¿qué pasa? Y aquí tenemos un pequeño, ¿cómo se puede decir? Una explicación del lore o del folclore que hay detrás. Un lobo que te da un folclore del mundo de Antera, donde sucede la historia de Alfaluna. Un lobo y te habla me recuerda la idea del tótem espiritual de los aborígenes. De hecho, nuestro pueblo tiene muchos de sus mitos, ¿sabes? En las fábulas de Antera se dice que las tribus aborígenes buscaban la fuerza de los animales para combatir a los conquistadores españoles. Pero estos entraban en comunión con sus animales guías o ánimas por medio de sus sueños. Se convertían en hombres lobo y otros animales, según recuerdo. Pero, para mal de ellos, los españoles se hicieron cargo de las tierras luego de muchas batallas. Aunque nuestra ciudad ha evolucionado mucho desde aquellos tiempos, estos cuentos de hadas aún se oyen. Eso lo recuerdo. Eso recuerdo. Qué fantástica proyección de folclore. Y que justo habla de los licántropos. Bueno, igual conectar el lobo que habla con la historia de los licántropos de este mundo
Quizás un poco forzado y una narrativa irreal, pero en ese tiempo cuando yo estaba escribiendo esta historia, en mi cabeza funcionaba perfectamente. Pero uno como narrador, como escritor, también tiene que buscar otra solución cuando un elemento quizás no guía directamente a la siguiente respuesta. Esto es una autocrítica que hago en todo caso, una autocrítica a mi propio trabajo, con el cual no estoy satisfecho para nada. Si fuera por mí, reescribiría mucho de esto, mucho. El detalle es que yo como narrador les aconsejo, si ustedes están escribiendo su propio cómic, que no tiren toda la parrilla, que no es necesario que expliquen todo de una. De repente ciertos elementos se van a o ciertas cosas dentro de la historia se van a narrar si son necesarias para la historia. Eh, ¿Era necesario contar el lore o el folclore del mundo en este momento? Quizás no. Quizás Wally podría perfectamente haber hablado directamente de licántropos, haber dicho lobos que hablan, como los hombres lobos, ¿te refieres? Y ahí quizás saltar al detalle mismo de los licántropos en sí. Y quizás ella habría nombrado, sí, existen leyendas de ellos en nuestro pueblo. Aunque también existían los ánimas, y de ahí hay una conexión más natural. Entonces, eso. Y obviamente aquí quien tenemos aquí al medio, caminando entre medio del pueblo, la ciudad, es Fang. Aunque no se ve muy bien, pero es él. Entonces estoy dando a entender que él llegó al lugar, está cerca. Y aquí vemos a David nuevamente, hablando por teléfono. Dice, ¿cómo va ese encargo, Frank? Ajá, controla a tus hombres. Recuerda que es solo un escarmiento. Nada personal, pero Gina me lo agradecerá. Hombres lobos, ¿eh? ¿Sabes algo de ellos? ¿Ves? Ahora es cuando Luna pregunta directamente sobre hombres lobos. Y este es uno de los problemas que yo me metí cuando quise darle más contexto, más explicación a la trama de que aparecen ladrones en la casa de Luna, cosa que en el cómic del 2005 no era confabulación, no era idea de David, sino que estas imágenes, estas viñetas las agregué para la versión del 2009 porque sentí que sería más fácil explicar, o sea, sería más interesante conectar elementos. El ataque de Luna, la participación de David en base a eso, lo cual creo que no era necesario. Pero lo hecho está. Sigamos. Seguro, está hablando Cory encima de algo que está haciendo Fan. No sabe nada acerca de ellos, ¿cierto? Claro que sé. Aquí dice Luna, este es el globo de Luna. No sabe nada acerca de ellos, ¿cierto? Claro que lo sé, dice. Claro que sé, dice Cory. Al mismo tiempo, Fan está pidiendo direcciones. Sí, claro, que debes ir al oeste. ¿Estás seguro? Ok. Y si mal no recuerdo, este dibujo de este personaje es alguien que cuando yo dibujaba Alpha Luna al principio tenía un foro y en el foro la gente me comentaba y creo que él ganó un concurso para aparecer en el cómic. No me recuerdo cómo se llama esa persona. Pero bueno, así pasan. Oh, ellos son así, se transforman y entonces buscan carne humana frescas en las noches de luna llena. Y hacen grrr y más grrr. Primero humanos, entonces les sale pelo y te atacan con sus fauces. Ya para, que ya tengo la idea, igual que esas tontas películas. Bueno, ¿qué tal? Si busco información al respecto y te aviso. Me parece buena idea. Una vez más, esta es una foto de los sectores donde... No, sí, cercano a donde vivía, pero no necesariamente donde. Ahora ya no vivo acá. Pero eran locaciones donde yo saqué fotos que me parecían interesantes. A todo esto, ¿les vas a decir a tu mamá sobre lo de hoy? Es algo tarde. No lo sé. Como sea, no te preocupes. Nos vemos mañana, Luna. Cuídate. Ok, chao. Y... Y aquí Luna por fin llegando a su casa. Gracias, Colly. Mamá, estoy en casa. ¿Qué? Hola, cariño. Tu mamá está algo dormida por ahora. ¿Qué le han hecho? ¿Ustedes qué hacen aquí? Justo a tiempo.
Solo estamos trabajando, evaluando algunas cosas, ya sabes. Aquí aparecen los primeros villanos de la historia, y la verdad es que, como dije antes, si fuera por mí, los eliminaría. Haría el suceso de dónde se transforma Luna, contra quién, algo totalmente distinto. Creo que meter unos simples ladrones no aportan nada al desarrollo de la historia. Podría haber sido perfectamente Fang, que llega primero, y que crea un conflicto. Habría sido mucho más interesante. Pero yo en este momento reservé a Fang, poniéndolo en una situación de un conflicto secundario, que sucede obviamente en el capítulo 2. Pero no sé. Siento que no son personajes que además no tienen ningún desarrollo. Simplemente son bandidos con algunas características de personalidad. Lo cual no está mal, pero en este momento ni siquiera recuerdo sus nombres. Creo que él se llamaba Frank. Vamos a ver. A medida que avancemos. Bobby. Jefe. Tú sabes qué hacer, dice. Así que, y por detrás, Luna recibe un batazo. Y a cualquier persona que recibe un batazo en la cabeza, en la nuca de la cabeza, se da a entender aquí, porque la noquearon, es algo terrible, pueden matar a alguien. Ahí está el nombre. Hey Frank, ¿por qué dejaste a las perras en la pieza? Son órdenes, ya sabes. Maldito cabro, que ni siquiera nos podemos divertir con el menú. Ya cállate. Esta conversación es bien vil. Obviamente hay insinuaciones de divertirse a expensas de Luna y su madre, cosa que es repugnante. Claro, yo buscaba la idea de plantear una situación dramática. Este es el punto dramático, la inflexión de la historia, donde un suceso cambia el mundo normal de Luna, la vida cotidiana de su escuela, de su haber, y porque mientras las cosas que sucedieron antes, su sueño, eh, la, im- la imaginación, o sea, perdón, la imaginación, lo que vio respecto a su compañero de clase, son situaciones que creaban una idea de que algo iba a suceder en el futuro. Pero este es el momento real donde algo sucede, que es dramático. En mi cabeza, el punto importante era que Luna se iba a transformar en su habitación. ¿Por qué este contexto? Porque quería que fuera un momento, entre comillas, íntimo, en el sentido de que su habitación es como su mundo encerrado. Y es ahí donde esta guarida es donde sucede la transformación, donde su mundo propio, su mundo íntimo, es afectado por su propia naturaleza. Así que, y aquí empieza los pensamientos de Luna a exponerse. Por alguna razón aún estoy consciente. Puedo sentir la cubierta de mi cama a mi lado. Quizás debería dormir. Esta pesadilla se habrá acabado por la mañana, pero la herida en mi sien hierve y el olor a sangre es desagradable. Mamá, ¿qué fue lo que te hicieron? No te moviste de la puerta, ¿cierto? Entonces te golpearon. Tu piel aún es cálida, qué bien. Espero que tengas buenos sueños en mi lugar. Descansa, desde aquí yo me haré cargo. Y aquí pasamos a la primera página de la transformación, el nombre del capítulo.